¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy tenemos de invitado a Antonio Ecarre, dirigente político, activista social, uno de los cuadros que tiene la oposición democrática más destacados, más sembrados en la ciudad de Caracas, haciendo trabajo de activismo. Bienvenido, Antonio, encantado. Encantadísimo siempre de conversar contigo. Igual para mí, bueno, quisiera que le contaras a la audiencia muy rápidamente de qué va la Alianza del Lápiz y en lo que andas, para entonces entrarle a los temas nacionales. Así es. Bueno, hemos sido un movimiento independiente que están haciendo en toda Venezuela. Primero nacimos hace 5 años en Libertador. Es un movimiento que combina lo social con lo político, porque somos la expresión política de un programa social muy exitoso que impacta diariamente a 12.000 caraqueños. ¿Cuál es ese programa social? Ese programa es la Casa del Lápiz, que es un centro de acción social de emprendimiento. Es decir, todos los días nosotros estamos graduando gente, son cursos cortos de 3 meses y además hacemos alianza con la empresa privada para luego o se van con un microcrédito a montar su propio negocio o a montar su propia empresa, pero lo que le estamos probando a la gente en la práctica es que educación es solución. O sea, que la única vía para transformar tu vida realmente es a través de la educación. Entonces, todos estos, y los vas a ver a través de las cuentas de las redes sociales, tanto de la Casa Uslar Pietri como de la Alianza del Lápiz o las mías personales, van a ver todo ese trabajo social que permanentemente se está haciendo. Es decir, en conclusión, estamos trabajando en la creación de un movimiento de acción permanente. Es decir, vengan elecciones o no vengan elecciones, hay un movimiento que está permanentemente activado y en conexión con la gente y ayudando a la gente, que es lo más importante. Así es, bueno, vengan o no elecciones. Vienen unas elecciones, el gobierno acaba de anunciar algunas sesiones importantes de demandas de la oposición, aunque las fundamentales, pues no. ¿Cómo se para Antonio Ecarre frente al dilema votar o no votar? Desde este momento, en este instante, en estos microsegundos históricos, Henry Falcón, que entró muy debilitado como candidato, pues quizás adquiere una pequeña dosis de vitamina, pero la MUD sigue decidida a no participar. ¿Cómo estás viendo los hechos? Fíjate, en medio de la peor crisis económica y social que vive Venezuela a lo largo de toda su historia, nunca se había visto incluso este éxodo de venezolanos que estamos teniendo. En los próximos 3 meses vamos a tener 3 millones de venezolanos más pasando por la frontera. Y ojo, y esto no es una especulación, son los números además que te da hasta las propias autoridades colombianas de los 37.000 venezolanos que pasan todos los días la frontera. Toda esta gravedad, esta crisis económica y social del país requiere que el voto vuelva a ser importante en Venezuela. Porque cuando el voto pierde fuerza, porque el voto como mecanismo catalizador del descontento, como la expresión de un descontento, oye, lo que viene atrás son cosas terribles. El voto pierde fuerza porque el gobierno hace que pierda fuerza. Pero por supuesto, es que el gobierno, en su afán de aferrarse al poder, lo primero que hace es tratar de que el voto pierda toda la credibilidad posible para ellos mantenerse con una pequeña minoría en el poder. Incluso en un punto que no se evalúa con de manera suficientemente reiterada, que es lo que pasa después del voto, que a veces pasa que la gente vota y el gobierno decide otra cosa. Bueno, es que pasa por encima el voto. El gobierno, ahí hay 2 cosas y en eso hay que también hacer mea culpa. El gobierno hace lo que tiene que hacer para manipular, porque ellos, ojo, eso es la inteligencia al servicio del mal. Pero lo que sí quiero decirte es que de este lado nos falta comunicación, nos falta explicar. Falta eficacia. Yo creo que yo voy a tomar una frase prestada de Uslar Pietri, que dijo que a Venezuela le hacía falta una cura de verdades. Y yo creo que a Venezuela le hace falta una cura de verdades. Es decir, si bien es cierto que el gobierno, bueno, a ti te consta que yo competí en el año 2010 con Hugo Chávez vivo, Lina Ron vivo, etcétera, en el 23 de enero. Es decir, yo condiciones nunca tuve. Sí. Pero la verdad que cuando una fuerza se moviliza y a la gente tú le entusiasmas, no hay una cosa que eso lo pueda detener, sin duda alguna. Ahora, de parte nuestra nos toca explicar por qué una elección de repente se pierde. Y hay muchos egos, que por no decir que efectivamente perdieron, porque no lograron movilizar a la gente, porque la gente se fue a la abstención, porque al final todo lo que estamos viendo en todo este pastel, Alonso, es que estamos viviendo la peor crisis de liderazgo de los últimos 120 años de Venezuela. Nunca había habido una crisis de liderazgo. Tú veías en el siglo XX liderazgo, bueno, como tu padre, como Moisés Moleiro, que eran una fuerza de minoría en la izquierda venezolana, pero se retumbaba, sus nombres retumbaban. Teodoro, Moisés, Pompeyo, toda esa camada de dirigentes de izquierda que estaban ahí trabajando, pero también en Acción Democrática. Claro, pero habría que decir hoy tenemos una crisis de liderazgo gravísima. Sí, claro, pero los meten presos, los inhabilitan, los sacan del país, es decir, bueno, pero son muy adulteradas, ¿no? Por supuesto, pero sin duda alguna, tú haces este ejercicio.
Tú le dices a la gente, no, es que ahorita no hay condiciones. Ay, si va Lorenzo Mendoza, ay, sí voto. Ah, bueno, ya va. Entonces, Claro, una pregunta. Lorenzo Mendoza vio que no Ya había condiciones va. y ni dio el paso. Ahora, ¿qué crees tú? Pero es que Lorenzo no es político, no es candidato tampoco. ¿Cómo te tomas tú los anuncios de Jorge Rodríguez y Henry Falcón? O sea, ¿cómo los interpretas en lo personal? Y voy a tomar prestado un viejo adagio romano. La novia del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. El gran reto que se tiene hoy como sociedad venezolana es darle credibilidad de nuevo al voto en Venezuela. ¿Tú participarías, tú votarías en esas elecciones presidenciales? Solo si hay la percepción real de que este proceso electoral vale la pena. Porque hoy en día esto es un proceso electoral que está contaminado moralmente. Este es el problema. O sea, tú tienes las mismas dudas de todo el mundo. No, igual que todos. Ajá. Ojo, y lo peor es que estamos frente a una sociedad que está profundamente dividida, desorientada. Por eso es que te digo que la peor crisis que tenemos es la crisis de liderazgo. Pero hoy, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, también esperar un poco. Vamos a ver cómo se resuelve. Pero lo peor que tenemos ahorita es la crisis de comunicación. Que tú y yo no tengamos, tú y yo, que somos enterados, etcétera. Te podrás imaginar lo que está pasando el resto de la gente, además con los problemas de hambre, de miseria, de desolación. El país quiere votar, claro que quiere votar, pero por supuesto que también exista la percepción de que tú puedes votar y elegir, claro, que es lo más importante. Bueno, es que ahí está el problema, ese es el problema. Claro, y de fondo además. Y a veces no se evalúa que se organizan las elecciones y se aparece el Plan República, vayan a votar, que ustedes, los ciudadanos, pero luego entonces tanto el Plan República como el chavismo echan una partida de dominó con el voto de la gente y hacen lo que les da la gana. Fíjate qué ha ocurrido aquí, tanto en las elecciones de gobernadores como en las elecciones de alcaldes, lo que hubo fue un forfait político. Es decir, nuestra gente, en los sectores donde estamos más duros nosotros, que son los sectores 1, 2 de la población, que son los sectores de la clase A, B, C de la población, bueno, nosotros perdimos la mitad de la votación que había votado por nosotros para la Asamblea Nacional. Eso es una verdad. Sí. Eso hay que decirlo también. Claro, pero probablemente es porque la gestión de la constituyente se hizo de una forma demasiado Porque pirata y fue impuesta a la fuerza. Toda la gente dijo que voy a ser yo votando. Una eso. estrategia del gobierno ir perdiéndole fuerza al voto para desestimularte. Es decir, yo siendo gobierno, bueno, desestimulo el voto para yo ganar con mi primera minoría. Y eso fue lo que hicieron. O sea, desestimularon el voto, por supuesto, utilizando además las prácticas más inmorales que hay. Porque yo los vi en los sectores populares que hacen con el carnet de la patria. El carnet de la patria que es, vaya, usted vote y pase por aquí para que le activemos el carnet de la patria, porque si no se lo reactivamos, porque yo lo vi en las elecciones de alcalde, no va a tener usted acceso al CLAP. Claro. Entonces juegan con la miseria en los sectores donde ellos están. Pero ahí es donde yo digo que, claro, quizás no sea forfait político entonces, o sea, son hechos muy graves, pues son hechos objetivos. Gravísimos. El tema nuestro es que la obligación que tenemos, el deber ser hoy, mañana o pasado, Alonso, es que tenemos que construir una nueva mayoría que derrote electoralmente, porque yo no creo en otras farsas. O sea, la verdad que yo ni delego en militares, ni delego en fuerzas extranjeras, porque es que yo no creo en eso. Primero, porque no va a venir. Segundo, eso es pura ilusión. Eso es como retomar la Venezuela heroica de Eduardo Blanco. Pues. Bueno, eso es una cosa lógica. La gente no sabe lo que dice cuando piensa en una invasión. No, eso es horrible. Hay que ver, eso es una cosa así. Y perder la nacionalidad, ¿qué es eso? Qué cosa tan terrible. Pero ¿cuál es la obligación? Reconstruir y articular nuestra mayoría. ¿Tenemos mayoría de descontento en el país? Por supuesto. La mayoría está creada. Pero absoluto, pero tienes que articularla y organizarla. Y la abstención es un grave error, y en esto no es que entre en contradicción, pero es la verdad. La abstención desarticula, desestimula. Te lo digo como activista social de los barrios. Tendrías que tomar una decisión frente a la abstención, pero lo que no puedes es tampoco ir a votar por votar. Es como cuando Cantinflas prende la luz y dice, bueno, estoy buscando una cosa que se me quedó allá, pero como aquí hay más luz, entonces la busco aquí. Tal cual. El problema es que hoy los niveles de credibilidad más el entorno internacional hacen, por supuesto, que las elecciones sean bastante adversas. Y aquí el problema también de Falcón es que la decisión que haya que tomar, yo no puedo cuestionar moralmente al gobernador Falcón, además le tengo mucho respeto y uno no puede entrar en descalificaciones a cada rato, pero la verdad es que lo que hemos debido hacer, vayamos o no vayamos, lo hemos debido esa decisión tomar en bloque. O sea, tomar decisiones aisladas es un grave error. Okay. Y eso le ha costado mucho al gobernador Falcón. Así es. ¿Tú te reúnes, has tenido un tipo de intercambio con Henry Falcón, su comando o los dirigentes de la unidad sobre estos temas? Recientemente no he tenido contacto con el gobernador Falcón, lo tuve en diciembre. Él participó en una reunión de profesores en una elección, en la Casa de a partir de lo que estás diciendo, acompañarlo en una cruzada, a ver si en una de esas se gana esa elección o se empata o se arrima al mingo o algo ahí. Si todo el país va
El problema es que necesitamos construir una plataforma unitaria donde tú vas, si tú vas, yo voy, y si vamos, todos vamos y acompañamos. Se llame Falcón, se llame Ramos, se llame como se llame. Digo, porque hay gente que se ofende con el solo hecho de que tú asomes la posibilidad de que Henry Falcón pueda ser una opción para votar. Es decir, se lo toma, se irrita. Claro, o sea, Henry Falcón tiene una leyenda negra fuerte en ciertos sectores de la población. Sin embargo, le puede tocar un escenario como el de Jovito Villalba en el 52, pues Betancur mandó a abstenerse. Jovito fue, URD le ganó a Pérez Jiménez después lo puso preso y lo sacó del país, pero quiero decir, dio el paso y produjo un auténtico hito, o sea que podría ser Henry Falcón el Jovito de este momento. Mira, ojalá que no le pase lo mismo que a Jovito. Exacto. Ojalá que no tenga a Laureano Vallenilla esperándolo en el aeropuerto para sacarlo rumbo a Panamá. Pero la verdad es que lo que sí hizo Jovito en aquel momento es que convocó al país nacional. Hay dos tipos de países. El país político, Alonso, pero también hay un país nacional. Unir al país político con el país nacional es la clave. Es la construcción del capital social. Y ojo, al verdadero país. El verdadero país que es no solamente las cúpulas empresarial, de trabajadores, etcétera, estas cosas. No. Es al país verdadero, a los grupos religiosos, a los grupos culturales, a los grupos sociales. El país nacional, el país, digamos, de la sociedad civil tenía un diagnóstico parecido al del país político. Era así no podemos participar. Hay unas modificaciones asomadas por el gobierno que por lo menos obligarían al país político nacional a revisar la postura y evaluarla. Así las cosas, ya la entrevista se nos está terminando, pero quería preguntarte tu opinión sobre ese tema y si tú ves que alguna posibilidad que Henry Falcón, que es lo que queda, pueda cruzar con éxito ese río. Es muy cuesta arriba. Lo que tiene Henry Falcón ahorita es muy cuesta arriba. Convencernos a todos le va a costar bastante. Pero tiene que hacer el esfuerzo. Y ojo, siempre nosotros vamos a apostar al país democrático. Porque primero, yo no soy ningún radical, ni podemos caernos en radicalismo en medio de la peor crisis económica y social del país. Porque si no le devolvemos la credibilidad al voto en Venezuela, aquí vamos a terminar en prácticas muy malas que ya la historia venezolana cumplió. Federal, BOVE, etcétera. Sí. Y dice, bueno, es que es otro tiempo. No es tiempo. Estamos sobre un barril de violencia muy fuerte. Quiere decir que después de mayo hay una situación de auténtica incertidumbre en Venezuela. Es muy grave. Primero porque hay una época que se acabó. O sea, ya hay un modelo económico y social del país que se agotó. Esto pasó, vengan elecciones, no vengan elecciones, eso se acabó. La dependencia sobre el petróleo y el estado adivoso se acabó en Venezuela. Y ojo, y estamos a muy corto plazo de experimentar cambios increíbles en la humanidad que se están dando y que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero que nos van a explotar en la cara. Ahora, esos cambios políticos, sociales, económicos que está dando la humanidad, nos va a tocar aquí. Este modelo se agotó y estamos en la obligación generacional entre todos los venezolanos de construir una nueva visión de país a cortísimo plazo. Y lo más importante es construir una plataforma nueva, Alonso, donde todos nos podamos ver las caras y definitivamente, con un criterio muy republicano, construir un nuevo proyecto de país, que muchos los tenemos a la mano. Ha sido Antonio Ecarri, dirigente nacional del partido o del Movimiento Social Alianza por el Lápiz, un dirigente de oposición muy conocido que está construyendo esta alternativa, sobre todo en Caracas, pero que también lo quiere hacer a nivel nacional. Y bueno, hemos hecho este importante intercambio de reflexiones en este momento tan difícil. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias, Alonso. Los espero en una próxima oportunidad.